Buenos días, hermanos. Reciban un fraternal saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de parte de la Iglesia Nacional Presbiteriana Berit. La meditación de este día se titula Firmes ante la adversidad y está basada en el libro de Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 9 y del 14 al 17. En tiempos de incertidumbre, cuando nos sintamos que estamos rodeados de problemas o enfermedad y creamos que no tenemos salida, debemos recordar y tener presente que donde quiera que estemos, Dios está con nosotros, en todo momento. Confiemos en que sus promesas son verdaderas. Oremos a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, confiándole todos nuestros problemas y necesidades. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 6, podemos leer: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Hermanos, confiemos en que nuestro Dios es el Señor y Dios de la historia. No hay nada que escape de su poder. En los primeros dos versículos de nuestro pasaje, en el libro de Daniel capítulo 1, dice así: En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. El faraón de Egipto trató de conquistar Babilonia con sus ejércitos, pero no lo logró, y el joven rey Nabucodonosor lo siguió y lo derrotó en Carquemis, y después los persiguió hasta la península del Sinaí. Y ya al regreso de la batalla, rumbo a Babilonia, sitió y conquistó la ciudad de Jerusalén, que había sido leal al faraón de Egipto. Los conquistadores se llevaron cautivos y parte de los utensilios del templo. En los versículos 3 y 4 del pasaje en Daniel 1 leemos: Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. El rey Nabucodonosor no solamente confiscó parte de los artículos santos del templo, sino también a jóvenes brillantes, príncipes, el futuro de Judá, que en ese momento tenían entre 13 y 17 años. Los babilonios se llevaban lo mejor que había de los cautivos de todas las naciones que conquistaban. Estos jóvenes eran examinados para determinar su inteligencia, y los que resultaban seleccionados serían entrenados como sabios para aconsejar al rey de Babilonia. Al tomar a estos jóvenes príncipes como rehenes, Nabucodonosor buscaba recordar al pueblo judío que no debía de rebelarse en contra del imperio babilónico. En los versículos 5 y 7 del pasaje leemos: Y le señaló el rey ración para cada día, y de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac
y a Azarías Abed-Nego. Nabucodonosor era un administrador sabio y estratega sagaz. Tomaba a estos jóvenes y los preparaba de acuerdo a las costumbres babilónicas. En aquel tiempo, en Babilonia, había muchas personas que estaban en un nivel muy avanzado en las ciencias y en muchas otras áreas del conocimiento, por lo que los jóvenes serían educados en los avances científicos más recientes del conocimiento durante 3 años. En el mundo antiguo, mucho más que ahora en el mundo moderno, había una gran diferencia entre la comida que disfrutaba la clase gobernante, el rey, y la que comía la gente común. La comida del rey era especial y de ella se les daría provisión a estos jóvenes cautivos. Era un honor especial que les concedía el rey, y al tener la misma comida y el vino que se preparaba para él. Pero las costumbres babilónicas, que incluían animales considerados impuros, los judíos no los podían comer, pues se encontraban bajo la ley de Moisés. A los israelitas se les había dicho que no comieran ciertas carnes, ciertas aves y ciertos peces. Esto lo podemos encontrar en Levítico capítulo 11, en los versículos 44 al 47. Por si fuera poco, les cambiaron los nombres. A Daniel, que significa Dios es mi juez, lo cambiaron por Belsasar, que significa príncipe de Bel o adorador de Baal. A Ananías, que significa amado por el Señor, lo cambiaron por Sadrach, que significa iluminado por el Dios Sol. A Misael, que significa quien es como Dios, lo cambiaron por Mesac, que significa quien como Venus. Y a Azarías, que significa el Señor es mi ayuda, lo cambiaron por Abed-Nego, que significa siervo de Nego. El propósito de esta sagaz estrategia a través de la comida, los nombres y la educación era simple. Era un esfuerzo total de adoctrinamiento en los valores de la cultura babilónica, con el fin de hacer que estos jóvenes hebreos dejaran atrás a su Dios y todo lo que significaba la cultura hebrea. Realmente, estos jóvenes se encontraban en una situación muy difícil. No podían negarse a comer esta comida que contradecía las órdenes que Dios les había dado a través de Moisés. En los versículos 8 y 9 del pasaje podemos leer: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Daniel y sus amigos tomaron una decisión valiente. Tenían claro quiénes eran y a quién servían, por lo que se rehusaron. Pidieron que no los obligaran a tomar la comida para no contaminarse, por una razón espiritual, insistiendo que ellos asumían esta postura siguiendo los mandatos de su Dios. Hermanos, Dios no abandonó y no abandona a aquellos que se mantuvieron firmes en Él. Daniel y sus amigos confiaron en que Dios los ayudaría y no se soltaron de su mano. Hermanos, fue sin duda una experiencia renovadora ver cómo Dios movió a las autoridades que estaban sobre ellos, dándoles gracia y buena voluntad para que Daniel y sus amigos pudieran cumplir la voluntad de Dios. En los versículos del 14 al 17 podemos leer: consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto
que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les concedió conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Daniel y sus amigos solo podían esperar en que Dios cambiara su situación. Melzar, el jefe de los eunucos, era el que debía decidir en esta situación, pero Dios movió a este hombre. Daniel y sus amigos hallaron gracia delante de él y aceptó. Después de 10 días, Melzar pudo comprobar que estaban sanos y fuertes, por lo que él sustituía diariamente la comida del rey por legumbres. Hermanos, Dios bendijo grandemente a Daniel y a sus amigos por mantenerse firmes y tratar de hacer la voluntad de Dios a pesar de las circunstancias adversas en que se encontraban. En San Mateo capítulo 6, versículo 33, el Señor Jesús nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, como Daniel, estemos firmes en nuestra fe, hagamos la voluntad de Dios, estudiemos su palabra y oremos a nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él está en todos lados a nuestro lado. Hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima.